Muy bien, presidente. Le ruego que me interrumpa cuando se cumplan para no invadir el tiempo de mi compañero. Tranquila. Hay una presunción fundamental, óigame, señor ministro de Salud y colombianos. La clave en la guerra es la resistencia. No es el que más ataque, sino el que más resista, senador Pinto. De tal manera que nosotros debemos prepararnos para resistir frente a un enemigo que es millones y millones y millones de veces mucho más numeroso, tanto que es invisible. De tal manera que hay que prepararse no para abrir a partir del 27, sino una reapertura, que es distinto. La clave es la resistencia. Vean ustedes que a diferencia de lo que decía un orador grecorromano de uno de los partidos de gobierno hace un momento, en Bogotá sí podemos hacer un balance histórico. Bogotá y Nueva York se pueden parecer, pero Bogotá es más grande, no que el estado de Nueva York, sino que en Nueva York City. Y sin embargo en Nueva York City, que tiene 8 millones de habitantes, porque Bogotá tiene más de 9, hay 21.800 muertos. En Bogotá tenemos 159. Y no porque hubiéramos empezado la cuarentena, señor senador grecorromano, sino porque empezamos en el simulacro. Y ahora no importa quién empezó antes o quién después. Hay unos acuerdos de protocolo con el presidente, con la alcaldesa de Bogotá, en el sentido de que cuando copemos las UCIs en un 75%, tenemos que volver a cerrar la ciudad. Busquemos no tener que volver a cerrar la ciudad. Por eso clamamos por la gradualidad, porque preparémonos para la resistencia sin que nos opongamos a la reactivación económica. Santiago acaba de decidir volverse a encerrar en Chile, que iba tan avanzado. Angela Merkel en Alemania acaba de sentir que tiene que establecer una alarma porque Alemania va hacia el cierre de nuevo. Pelosi, la presidenta de la Cámara en los Estados Unidos, decía que no se reactiva ninguna economía con los muertos. De tal manera que nosotros tenemos un balance bueno que defender si comparamos ciudades como Nueva York y Bogotá y si comparamos un país como el nuestro a pesar de la tragedia que estamos viviendo. Por eso la resistencia es la clave. Y por eso pedimos que no se vaya estructurando un estado mental de apertura indiscriminada del 27, sino de un mantenimiento de la cuarentena o nos va a pasar lo de Santiago. De tal manera que yo quería hacer esa reflexión y quería, por supuesto, decir que entendemos que vamos hacia unas semanas de alto contagio. Por eso la necesidad de prepararnos mentalmente, socialmente, para resistir. Por otro lado, y finalmente, no puedo dejar de decir, señores senadores, que en medio de una pandemia y de una situación crítica donde el Estado asume nuevos roles, en vez de adelgazar el... Continúe, senador. Senador Iván Name. Un minuto, presidente. No, le regalo un minuto. Tenga el minuto. Sí, señor. Gracias por su generosidad. Es un minuto. Senadores de Colombia, en los decretos legislativos del estado de excepción viene la privatización, la venta de las financieras estatales. Ese es un negocio inaceptable y yo hoy quiero clamar su atención para que revoquemos ese adefesio, porque en vez de adelgazar al Estado en estos tiempos en que se necesitan roles adicionales, tenemos que fortalecerlo y no vender sus activos. Sus financieras estatales van a ser definitivas para el estado inmediato a la pospandemia que pueda enfrentar la crisis de esta sociedad. Muchas gracias, señor presidente.